Hola doctor y compañeros, somos el equipo 1 y hoy les vamos a presentar el tema de hipertensión arterial. Actualmente este es uno de los padecimientos cardiovasculares más frecuentes y también es uno de los principales causantes de mortalidad en nuestro país. Podemos definir a la hipertensión como un trastorno de la regulación de la tensión arterial, la cual va a estar persistentemente alta, ocasionando un daño en los vasos sanguíneos. Esta puede ser resultado tanto de un aumento en la resistencia vascular periférica total como de un aumento en el gasto cardíaco. Este es un trastorno grave ya que puede incrementar la posibilidad de sufrir otro tipo de problemas tales como las cardiopatías, las encefalopatías y las nefropatías. Dentro de su epidemiología, alrededor del mundo se estima que hay 1.130 millones de personas los cuales sufren de este trastorno y la gran mayoría de ellas suelen vivir en países con ingresos bajos y medianos. Asimismo, se menciona que entre el 20 al 40% de la población adulta en el continente americano sufre de hipertensión. Esto es alrededor de 250 millones de personas. En México, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición realizada en 2016, se encontró que la prevalencia de hipertensión arterial fue de un 25.5%, de los cuales casi la mitad desconocían que padecían la enfermedad y un 58.7% de los que ya tenían un diagnóstico previo se encontraban controlados. Se menciona que existen alrededor de 15 millones de personas con hipertensión en nuestro país, es decir, que uno de cada 4 mexicanos son hipertensos. En relación a la incidencia, de acuerdo al género, tenemos que en los hombres la incidencia de hipertensión es de 24.9% y en mujeres es un poco más elevada, llegando al 26.1%. Bueno, tenemos que puede haber diversos factores de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad, los cuales pueden ser, por ejemplo, la edad, debido al incremento en el endurecimiento de las arterias debido a la aterosclerosis, la raza, por ejemplo, la raza negra tiene el doble de probabilidades de padecer este trastorno. También tenemos la ingesta excesiva de sal, el consumo exagerado de alcohol, el tabaquismo, la obesidad o antecedentes genéticos de familiares con hipertensión. Estos factores más que nada nos van a llevar a una hipertensión esencial o primaria, que vamos a ver más adelante. Y dentro de las causas que nos pueden conllevar a una hipertensión secundaria, tenemos que pueden ser desde el tipo renal, endocrinas o trastornos tales como la apnea del sueño, trastornos neurológicos o el estrés. Y asimismo también puede ser ocasionado por el consumo de fármacos y drogas. La hipertensión por sí sola va a representar un factor de riesgo para sufrir un accidente cardiovascular, esto debido a que acelera el desarrollo de la aterogénesis, que claro, aunado a otros factores de riesgo tales como lo son la obesidad o las dislipidemias, van a hacer que este fenómeno progrese de forma más rápida. Hola, mi nombre es Montserrat Barbosa y les voy a hablar un poquito acerca de la fisiología de la presión arterial. Para comenzar, vamos a definir la presión arterial. Esta presión se define como la fuerza que nuestra sangre ejerce sobre las paredes de nuestros vasos sanguíneos cuando va circulando a través de estos. Podemos decir que esta presión está condicionada por diversos elementos. Los más importantes son el volumen circulante, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, así como también la viscosidad de nuestra sangre. También participan algunos otros como la capacidad de contracción de nuestro corazón, el radio de las arterias, así como también la capacidad que tienen nuestros vasos sanguíneos para distenderse. Bueno, para hacer un poquito más sencillo esto, vamos a comenzar desarrollando todo a través de la fórmula de la presión arterial. La fórmula de esta presión es o representa el resultado de lo que es la multiplicación entre gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Por gasto cardíaco entendemos que es el volumen de sangre que nuestro corazón es capaz de expulsar durante un minuto. Y por resistencia vascular periférica podemos decir que es la resistencia que ofrece el sistema vascular al flujo de sangre. Bueno,
Para entender un poquito más estos, vamos a desarrollar cada uno. El gasto cardíaco está determinado por dos elementos, lo que es el volumen sistólico, el cual es el volumen de sangre que nuestro corazón expulsa en la sístole, y por la frecuencia cardíaca, que como sabemos es el número de latidos durante un minuto. Y bueno, el volumen sistólico va a estar determinado por tres elementos. Estos son la precarga, la función contráctil, así como la poscarga. Si nosotros alteramos de cierta manera la precarga, vamos a alterar el gasto cardíaco y se va a modificar la presión arterial. Como podemos ver aquí, si nosotros aumentamos la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial, al igual que si aumentamos el gasto cardíaco. Y si los disminuimos, la presión arterial va a disminuir también. Podemos decir entonces que la precarga es el volumen, la medición o estimación del volumen de sangre que llega a nuestro corazón cuando éste va a contraerse, es decir, el volumen telediastólico, aquella cantidad de sangre que nuestro corazón tiene al final de la diástole, la cual pues va a estar determinada por lo que es el retorno venoso, es decir, la sangre que venga desde el sistema venoso a nuestro corazón, así como también la capacidad que tengan nuestras fibras musculares del corazón para contraerse. Y bueno, por otro lado tenemos la poscarga. ¿Esta qué nos representa? En sí, la poscarga se puede definir como la resistencia a la que tiene que enfrentarse nuestro ventrículo cuando se contrae para poder eyectar la sangre hacia los grandes vasos y poder llevar la irrigación a los órganos, a los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, podemos ahora concluir que la función contráctil, por lo tanto, va a verse afectada o va a ser determinada por la precarga y por la poscarga, ya que vamos a poder relacionarlo con lo que es el mecanismo de Frank Starling, que si recordamos en sí este mecanismo representa la capacidad que tiene nuestro corazón para adaptarse a ciertos cambios, como por ejemplo modifica la capacidad de contraerse cuando el retorno venoso incrementa, es decir, a mayor retorno va a ser mayor la capacidad de contracción de las fibras musculares para poder ejercer la eyección de una manera adecuada y poder llevar nutrientes, oxígeno, etcétera, a los tejidos. Como sabemos, fisiopatológicamente este puede tener ciertas repercusiones, los cuales vamos a ver más adelante cuando nos hablen acerca de la fisiopatología de la presión arterial, ya que como tal, este mecanismo de Frank Starling funciona también a manera de compensación ante algunos procesos patológicos que entenderemos a lo largo de la exposición. Por otro lado, tenemos a la resistencia vascular periférica. Como ya les mencioné, esta representa a la resistencia que ofrece nuestro sistema vascular hacia el flujo de la sangre. Existe una ley que en sí nos ayuda a entender cómo es que funciona esta resistencia. Es la ley de Poiseuille, la cual, a manera de conclusión o sencilla, nos explica el papel tan importante que juegan lo que es la modificación del radio de nuestras arterias en la regularización del flujo sanguíneo. Y nos dice que en sí, cuando nosotros tengamos una mayor vasoconstricción, la resistencia vascular periférica va a ser mayor. Si nosotros tenemos una mayor vasodilatación, la resistencia vascular periférica va a ser menor. Por otro lado, también tenemos que mencionar lo que son algunas definiciones de presión arterial media y presión de pulso. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para poder comprender el tema. Como tal, la presión arterial media nos da a conocer la presión con la que nuestra sangre está llegando a los tejidos. Esta está determinada por el resultado entre la presión diastólica más lo que es un tercio de la presión sistólica menos presión diastólica. Como pueden ver, aquí está la fórmula y por otro lado, la presión de pulso en sí solamente representa la diferencia entre lo que es el valor de la presión sistólica menos la presión diastólica. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la regulación sistémica, es decir, cuáles son los mecanismos que regulan la presión arterial en nuestro sistema.
Esto lo vamos a describir o a clasificar de acuerdo al tiempo. Es decir, tenemos mecanismos que actúan a corto plazo, los cuales van de segundos a minutos. La respuesta es muy rápida ante los cambios de la presión. Entre estos se encuentran lo que es el control por el sistema nervioso, los vasoreceptores, los quimiorreceptores, así como la respuesta ante la isquemia de nuestro sistema nervioso central. Vamos a describir cada uno de estos a continuación. Bueno, los de mediano plazo se llevan a cabo entre aproximadamente 30 a 60 minutos. Estos, en general, están compuestos por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual, como sabemos, es de gran importancia, así como también la relajación de la vasculatura por estrés y el desplazamiento de los líquidos. Y tenemos también mecanismos que se llevan a cabo a largo plazo, es decir, entre días, semanas y meses, lo cual pues generalmente está presente la mayor parte del tiempo, como es el sistema de líquidos renal corporal. Bueno, vamos a describir cada uno de estos. Ahora vamos a hablar acerca de uno de estos mecanismos a corto plazo, el cual es controlado por el sistema nervioso autónomo. En sí, como nosotros sabemos, tenemos un centro vasomotor, el cual se encuentra en el bulbo, en lo que es a nivel del tercio inferior de la protuberancia, como pueden ver en la imagen. Este centro vasomotor está constituido por tres zonas. La primera es la zona vasoconstrictora, la segunda es la zona cardioinhibidora y otra zona que es la vasodilatadora. En sí, este sistema nervioso autónomo va a responder tanto de manera parasimpática como simpática a los cambios en la presión arterial. Bueno, vamos a entender que cuando tenemos una presión arterial alta, va a ser detectada por los vasoreceptores. ¿Qué son los vasoreceptores? En sí, estos son receptores de presión, es decir, que son terminaciones nerviosas que son muy sensibles a lo que son los cambios bruscos de la presión arterial. Estos detectan los movimientos cuando la presión arterial se encuentra elevada y mandan a través de los nervios glosofaringeo y del nervio vago, mandan una señal o un reflejo a este centro y nos van a inhibir lo que es la zona vasoconstrictora. ¿Qué vamos a obtener cuando se inhibe esta zona? Pues vamos a obtener vasodilatación, lo cual de cierta manera nos ayuda a que la presión arterial alta disminuya. Y van a estimular la zona cardioinhibidora. ¿Qué vamos a obtener aquí? Pues al estimular esta zona se va a obtener una disminución de la frecuencia cardíaca, así como de la capacidad de contracción, por lo que vamos a también obtener un descenso de la presión arterial. Entonces, lo que tratan de hacer es disminuir la presión para normalizarla. Por otro lado, también tenemos lo que es la función del sistema nervioso simpático. Esta es muy importante, ya que como sabemos tiene una relación directa con lo que es nuestro corazón. Esto generalmente va a responder cuando la presión arterial se encuentra disminuida, por lo que va a ejercer principalmente un efecto vasoconstrictor. Como sabemos, tenemos fibras de este sistema que salen desde la médula hacia el corazón, así como nuestros vasos sanguíneos, las arteriolas, etc. Entonces, ante un estímulo como una presión arterial baja, va a ejercer su efecto vasoconstrictor. Esto lo hace a través de lo que es el tono vasoconstrictor simpático, el cual trata de mantener el tono ideal. Sin embargo, cuando la presión disminuye, el sistema simpático actúa lo más que puede para ejercer vasoconstricción y elevar la presión, hasta llevarla a una normalidad. Es importante que recordemos que el sistema nervioso parasimpático tiene la capacidad de descender hasta la mitad de nuestra presión en tan solo 10 a 40 segundos. Y por otro lado, nuestro sistema nervioso simpático puede aumentar hasta 2 veces la presión arterial en tan solo 5 a 10 segundos. Ahora vamos a hablar de otros receptores, los cuales son quimiosensibles a la ausencia de oxígeno, así como variaciones en lo que es el dióxido de carbono e hidrógeno. Estos son los quimioreceptores, los cuales, como podemos ver, tienen una distribución, una localización muy similar a los vasoreceptores. De hecho, como vimos, los vasoreceptores, como son receptores de presión, reaccionan cuando la presión arterial se encuentra elevada. Estos, a diferencia, reaccionan cuando la presión arterial disminuye. Por lo tanto, están irrigados cada uno de ellos por una arteria pequeña, la cual les permite tener el contacto directo con la sangre y así
detectar las variaciones en estos elementos que les mencioné. Por lo tanto, son sensibles a estos y así es como ejercen un reflejo que van al centro vasomotor y estimulan las zonas adecuadas para llegar a regularizar la presión arterial. Ahora vamos a hablar acerca de la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Este es el último de los mecanismos a corto plazo. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando se lleva a cabo la caída del flujo sanguíneo cerebral, va a existir lo que es un defecto nutricional, es decir, vamos a tener un déficit de oxígeno, un aumento del dióxido de carbono y nos puede llevar a la acidosis láctica. ¿Qué pasa con esto? En sí, cuando esto se detecta, tiene un efecto directo con lo que es la estimulación del centro vasomotor, por lo que su efecto vasoconstrictor va a surgir de manera inmediata, de una manera también muy potente, al igual que todos los efectos cardíacos para elevar la presión, por lo que tenemos que considerar que es como una de las respuestas más rápidas y poderosas en cuanto a los mecanismos de regulación de la presión arterial. Ahora vamos a hablar acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema que es de los más importantes en la regulación de la presión arterial. Es considerado como uno de los mecanismos que actúan a mediano plazo. Bueno, en sí, esta es una cascada de interacciones entre enzimas y sustratos que culminan en la producción de angiotensina 2. ¿Cómo sucede esto? Como recordamos, tenemos un complejo yuxtaglomerular, el cual funciona como un sistema de control de la retroalimentación que vincula a lo que es la velocidad de filtración glomerular con el flujo sanguíneo renal. Entonces, en nuestra arteriola aferente tenemos unas células secretoras especiales, las cuales son las células yuxtaglomerulares. Estas responden a ciertos estímulos como a hipotensión, hipoperfusión, hiponatremia e hipercalcemia. Contienen en sus gránulos a renina inactiva y ante estas estimulaciones liberan renina, la cual es una enzima que va a participar en lo que es la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Qué va a pasar aquí? Una vez que tenemos la angiotensina 1, va a ser hidrolizada por la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima se encuentra principalmente en lo que es a nivel epitelial pulmonar. Va a hidrolizarla y nos va a liberar lo que es angiotensina 2. Como sabemos, um, esta angiotensina 2 tiene un efecto muy potente vasoconstrictor y al unirse a sus receptores AT1, pues va a ejercer esta vasoconstricción, va a poder inducir lo que es la proliferación celular, así como la fibrosis y potenciar la respuesta simpática. Además, tenemos también que una de las funciones de la angiotensina 2 es estimular lo que es la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal. Y como sabemos, esta hormona lo que nos va a provocar es un aumento de la reabsorción de sodio, un aumento de la retención de agua y por lo tanto nos va a aumentar el volumen y la presión arterial. Por lo tanto, este sistema es de mucha importancia, de mucha significación clínica, lo vamos a ver también en la fisiopatología y pues en sí, ante una hipotensión se activa y nos aumenta la presión y así es como interactúa en la regulación de la presión. Bueno, y por último, en cuanto a los mecanismos a mediano plazo, tenemos estos dos. Uno de ellos es la relajación de la vasculatura por estrés. Esto nos quiere decir que cuando la presión arterial aumenta demasiado, se produce un estiramiento o como su nombre lo dice, una relajación de lo que son las paredes del vaso para tratar de regularizar la presión. Por lo tanto, pues va a tender a disminuir. Y también tenemos lo que es el desplazamiento de líquidos. Esto nos quiere decir que, como sabemos, cuando tenemos un volumen más grande, nuestra presión tiende a aumentar. Por lo tanto, cuando ocurre esto, los líquidos suelen desplazarse desde a nivel intravascular hacia los tejidos y esto también puede ocurrir de manera viceversa en el caso en el que se tenga que aumentar la presión arterial. Y por último, tenemos lo que son los mecanismos a largo plazo. En sí, este es el sistema de líquido renal corporal, que prácticamente es una de las funciones de nuestro riñón, el cual busca siempre mantener una homeostasis. Como sabemos, pues cuando aumenta el volumen va a aumentar también la presión arterial. ¿Qué va a pasar con esto?
pues como respuesta ante esto tiene que surgir una excreción de lo que es agua y sodio por parte del riñón, que va a ejercer como respuesta, pues va a propiciar lo que es una diuresis por presión y una natriuresis por presión. El primero de estos términos, que es la diuresis por presión, quiere decir que va a aumentar lo que es la excreción de volumen a través de la orina, y lo que es la natriuresis por presión significa que va a aumentar la excreción de sodio. Esto para tratar de normalizar la presión arterial. Al igual, este sistema se complementa con lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y siempre va a buscar que exista lo que es un equilibrio entre la ingestión y la eliminación para tratar de normalizar la presión. Hola chicos, soy Evelyn, esta es mi toma como número 500, espero salga bien y no queden dudas ni nada. Yo les voy a hablar de la fisiopatología. De todas maneras, si llegan a tener alguna cosa que no se entienda bien o cualquier cosa, me pueden escribir mensaje y yo creo que en menos de una hora se los contesto y espero contestárselos súper bien. Bueno, para empezar, es necesario saber que la hipertensión la vamos a dividir en dos, en primaria y en secundaria. El 95% de los casos va a ser primaria y esta es idiopática, o sea que tiene sus bases en factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Respecto a la secundaria, se va a deber a una causa subyacente. Vamos a tener dos principales, que es la enfermedad renal y la enfermedad endocrina. Pero ahorita vamos a ir tocando cada uno de los temas. Bueno, vamos a empezar con la primaria, que también es llamada esencial. Aquí vamos a hablar primero de los factores de riesgo no modificables, que son 4 básicos. Los antecedentes familiares, debido a que se ha encontrado una relación del 50% respecto a la contribución genética. ¿Esto qué quiere decir? Que si tus papás tienen hipertensión, tu abuelito, tu abuelita, es muy posible que tú la desarrolles en algún punto. Sin embargo, no se ha logrado identificar los genes como tal, que son los que nos lleven a tener esta relación. El envejecimiento. Bueno, porque hay una relación de la cifra sistólica en ascenso junto con la edad. ¿Esto qué quiere o qué nos hace pensar? Que entre más años la cifra se eleva un poco más. Bueno, la etnia. Hay una mayor prevalencia en lo que va a ser raza negra y también hispanoamericanos. Y finalmente la resistencia a la insulina. Esta todavía no se ha logrado aclarar el por qué, pero hay muchas teorías. Una de las principales nos lleva también a lo genético. Vamos a encontrar también los factores de riesgo modificables. Aquí los vamos a dividir primeramente en 3 básicos, o los 3 más comunes, o los que la mayoría de la población va a tener, que es el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de sal, debido a que va a producir un aumento de la bulimia y la sensibilidad de los mecanismos cardiovasculares. ¿Cómo vamos a saber si hay un consumo excesivo de sal? Bueno, hay que recordar que cada 2.5 gramos de sal van a contenernos 1 gramo de sodio. Eso también va a ser como muy necesario recordarlo para el momento en que nosotros estemos realizando alguna dieta para nuestro paciente. Y la obesidad. ¿Por qué? Bueno, la obesidad va a jugar un punto muy importante porque es la que, bueno, nos va a estar como impulsando o ayudando al paciente. ¿Impulsando por qué? Porque si tenemos un paciente obeso, va a ser un gran factor para que sea hipertenso, pero también si tenemos un paciente en prehipertensión y está obeso y logramos hacer que baje de peso, puede que lo más seguro es que su presión también logre descender. ¿De qué va a depender esto? Bueno, vamos a ver el descenso de la presión a partir de una pérdida de 4.5 kilogramos. Hay otros factores de riesgo modificables que no son tan comunes de escuchar, como es la apnea obstructiva del sueño. ¿Esto por qué? Porque nos lleva a unas concentraciones altas de noradrenalina, adrenalina, endotelina y aldosterona, y a su vez nos va a producir un aumento de la rigidez vascular, que es un factor para una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto también nos está provocando una disfunción endotelial que se va a acompañar, debido a lo mismo de la apnea obstructiva, con una hiperactividad del sistema nervioso. Y bueno, respecto a la ingesta de potasio, es porque se ha encontrado un efecto natriurético que nos va a causar una supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en cuanto a calcio y magnesio, es porque hay una relación que la baja ingesta de estos nos va a producir una hipertensión. O en los pacientes hipertensos es muy común encontrar
una baja concentración de lo que va a ser el calcio y el magnesio. Bueno, vamos a seguir con la hipertensión secundaria, también conocida como identificable. Aquí hay como una regla que no es ley, o sea que se puede salir de estos parámetros, pero es muy común que estos pacientes sean menores de 30 o mayores de 50 años. También va a ser muy común encontrarlos en personas que son adictas a la cocaína, anfetaminas y otros fármacos o sustancias ilegales como es el cristal. ¿Esto por qué? Porque nos causa una hipertensión sustancial. También vamos a encontrarlo en pacientes que usan fármacos simpaticomiméticos, eritropoyetina y regaliz. Las causas más frecuentes de esta hipertensión van a ser la enfermedad renal, los trastornos corticosuprarrenales, el feocromocitoma y una coartación aórtica. La hipertensión renal. La hipertensión renal es la causa más frecuente de la hipertensión secundaria y va a representar hasta un 2% de los casos de la hipertensión. Esta va a ser causada por el decremento del flujo sanguíneo renal y una activación del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, ¿por qué? Vamos a tener primero su base en los trastornos renales como la glomerulonefritis, la insuficiencia renal aguda y una nefropatía diabética, que nos van a estar haciendo una reducción de la producción de orina, lo que nos lleva a una retención de agua y sal, que finalmente nos producen el aumento de la presión arterial. Aquí, para entender esto de la hipertensión renal. Bueno, va a ser como todo un ciclo. Vamos a encontrar que primero tenemos lo que es la hipoperfusión renal, que nos va a producir una liberación excesiva de lo que es renina, que a su vez nos va a causar el aumento de concentraciones circulantes de angiotensina 2, que nos va a llevar a dos resultados. Primeramente, el aumento de la resistencia vascular periférica, que por sí mismo ya nos puede causar la hipertensión, y el incremento de la aldosterona, que nos va a hacer una retención de sodio que nos lleva a la hipertensión. ¿Y la hipertensión a qué nos lleva? A la hipoperfusión renal. Así que es todo un ciclo que se va a estar repitiendo y se va a estar apoyando, y por lo tanto va a estar cada vez dañando más. La hipertensión renal. Bueno, vamos a hablar ahora de los trastornos de las hormonas corticosuprarrenales. Aquí vamos a tener el hiperaldosteronismo primario y el exceso de glucocorticoide. ¿De qué estamos hablando? De la enfermedad o el síndrome de Cushing. ¿Esto por qué? Porque nos va a tender a elevar la presión arterial hasta en el 80% de los casos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente de Cushing, es casi seguro que también vamos a tener un paciente hipertenso. Vamos a tener a su vez la retención de sal y agua. ¿Y qué más nos va a producir este hiperaldosteronismo? Pues la reabsorción de sodio y potasio, a expensas del potasio. Bueno, vamos a hablar ahora del feocromocitoma. Este va a ser un tumor de tejido cromafín que va a contener células nerviosas simpáticas que se van a teñir con sales de cromo, por eso su nombre, ¿no? De ahí viene. Y van a estarnos liberando las catecolaminas. La hipertensión va a ser exactamente el resultado de esto, de esta liberación de catecolaminas en cantidades tan grandes. Esta liberación va a poder ser paroxística más que continua, lo que va a estar haciendo ciertos episodios. Estos episodios se van a caracterizar por cefalea, transpiración excesiva y palpitaciones. Bueno, también vamos a tener otras causas como la coartación de la aorta debido al estrechamiento de la aorta y la hipoperfusión renal y el uso de anticonceptivos orales en las mujeres. ¿Esto por qué? Porque nos va a hacer una posible retención hidrosalina. Esto no es como algo tan claro, pero se ha logrado identificar que puede ser hasta el 25 al 45%. Es una cifra muy amplia, o sea, de que no es con exactitud, pero sí sabemos que lo pueden causar, vaya. Y bueno, ahora para entrar más a la fisiopatología, vamos a encontrar la presión arterial dada por el gasto cardíaco por el RBPT. ¿Qué es el RBPT? Va a ser la fuerza que se compone al movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Así lo vamos a estar manejando para que sea como más claro, más básico. Esto, apoyado de la hipertensión, va a crear un aumento del gasto cardíaco, un aumento de este o de ambos. Y esto a su vez nos va a orientar hacia la hipertensión que estamos teniendo. En la mayor parte de los casos, que es la primaria, vamos a encontrar un gasto cardíaco normal o levemente aumentado, mientras que vamos a tener un RBPT totalmente aumentado. Estos casos nos van a estar hablando o van a estar presentes en lo que va a ser la hipertensión por aldosteronismo primario, el feocromocitoma, la enfermedad renovascular, la nefropatía parenquimatosa. Y en otros vamos a encontrar que el gasto cardíaco está aumentado
y el RBT normal. ¿Esto por qué? Por la constricción de las grandes venas. Aquí va a tratar generalmente el tiempo de hacer una autorregulación, así que es como muy poco común que nos demos cuenta al inicio. Después, esto nos va a causar que el RBPT también aumente, o sea que eventualmente de pasar a estar normal va a aumentarse. Y estos van a ser los casos de tirotoxicosis, la fístula arteriovenosa y la insuficiencia aórtica. Bueno, recuerdan que mi compañera Monse les estuvo hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahorita vamos a entrar a cómo se lleva este. Bueno, vamos a encontrar que vamos a hacer acciones vasculares que nos van a inducir un estrés oxidativo a nivel tisular. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a producir cambios estructurales y funcionales, lo que nos va a producir una disfunción endotelial. Vamos a tener la base en la angiotensina 2 y la aldosterona. Estos van a incrementar el tejido del colágeno a nivel cardíaco y vascular por inhibición de lo que va a ser la MMP1. Bueno, nos va a producir un incremento de los inhibidores tisulares específicos de la MMP1, lo que nos va a hacer un incremento del colágeno 3 en el corazón y los vasos sanguíneos de los pacientes hipertensos, lo que nos crea la disfunción. Aquí vamos a encontrar en esta disfunción un remodelado vascular. Este va a ser muy diferente en las arterias grandes y en las pequeñas. ¿Por qué? En las grandes nos va a hacer una remodelación hipertrófica, o sea que va a estar relacionada con lo que va a ser la capa media y el lumen aumentado. Esto es como un área seccional media aumentada. Y respecto a las arterias pequeñas va a haber una remodelación, pero esta va a ser eutrófica. Aquí no va a haber una variación en el área seccional media. Bueno, para tenerlo más claro, vamos a tener el estrés oxidativo que nos produce los cambios estructurales, inflamación vascular y el remodelamiento, y también a su vez cambios funcionales y una disfunción endotelial. Esto nos va a afectar a la relación de la capa media con el lumen, que es lo que nos va a producir el área seccional respecto a las arteriolas grandes, va a estar aumentada, mientras que en la eutrófica no hay una variación como tal. Y bueno, esto nos va a producir esto que vamos a llamar la resistencia periférica total, que a su vez nos va a aumentar la presión arterial. También vamos a tener como otra relación importante el transporte anormal del sodio. El transporte anormal del sodio va a estar caracterizado por la bomba de sodio-potasio, obviamente. Aquí qué va a pasar con esta bomba? Pues va a estar defectuosa, inhibida, o va a estar haciendo un aumento de la permeabilidad a los iones de sodio, lo que nos va a producir una elevación de las concentraciones intracelulares del sodio, que va a determinar que la célula sea más sensible a lo que va a ser la estimulación simpática. Así que podemos hablar que el que va a ser el causante de esta sensibilidad va a ser va a ser la bomba de potasio-sodio. Esto nos va a estar bombeando noradrenalina en una forma retrógrada hacia las neuronas simpáticas, que es lo que llaman la inactivación al neurotransmisor. La inhibición de este mecanismo pues nos va a afectar haciendo que el efecto de la noradrenalina aumente. Y esto a su vez va a producirnos, pues, que también aumente la presión arterial. Y finalmente les voy a poner les puse este esquema fisiopatológico, que para mí fue como de los mejores que encontré. Aquí se ve las causas principales, que es el exceso de sodio en la dieta, la reducción nefronal, el estrés, la alteración genética, la obesidad y la alteración endotelial. Y lleva secundariamente cada uno de esos pasos hasta finalmente terminar en lo del aumento de la precarga, el aumento de la contractibilidad, la vasoconstricción funcional, la hipertrofia estructural respectivamente, y cómo eso se va a desarrollar o se va a relacionar con el volumen por minuto y la resistencia periférica, que es lo que nos tratan de crear una autorregulación, que finalmente es lo que nos da la hipertensión. Espero que no hayan quedado muchas dudas. Creo que este esquema es de los más claros y si tienen tiempo me gustaría como que lo analizaran muy al fondo. Está muy padre, la verdad.
De todas maneras, pues ahí estoy para cualquier cosa. Yo les voy a hablar de la clínica y su correcta evaluación. En un paciente hipertenso, para hacer una evaluación clínica de manera correcta, debemos de revisar la historia clínica y sus antecedentes familiares, primeramente. Después vamos a proceder a interrogar síntomas que refieran daño a órgano blanco, estilos de vida e identificar los factores de riesgo cardiovascular y alguna que otra enfermedad concomitante. Además de la correcta medición de la presión arterial, vamos a hacer énfasis en una correcta exploración física, resaltando los puntos como lo son palpar los pulsos arteriales centrales y periféricos, evaluar soplos en el cuello y abdomen, palpación de glándula tiroidea, examen de corazón y pulmones, examen de abdomen que incluya riñones, detección de tumoraciones y pulsaciones aórticas, verificar edema de miembros inferiores y valoración neurológica. Vamos a proseguir calculando el índice de masa corporal. Es muy importante mencionar que aunque algunos doctores lo calculen con la fórmula de peso por kilogramo entre talla al cuadrado, esta no siempre refiere que el tener un índice de masa corporal dentro de los valores normales o quiere decir que el paciente esté sano. Lo más acertado actualmente se considera la circunferencia de la cintura, ya que los pacientes hipertensos tienden mucho a ser obesos. Y por último, el examen de fondo de ojo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de tomar la tensión arterial? Es importante recalcar que se debe tomar tras 5 minutos de reposo del paciente, por lo menos. La persona debe estar relajada y no debe de tener prisa. Se le debe de interrogar acerca de haber comido o bebido sustancias excitantes como café, té, chocolate o haber fumado durante la media hora previa a la medición, ya que estos datos o factores pueden alterar la medición o los valores de la presión arterial. La posición del cuerpo debe de ser sentado preferiblemente. Hay pacientes a los que se les toma acostados, pero pues lo mejor es sentado o en posición semi-Fowler. No estirado, con la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla. Las piernas deben estar tocando el suelo, no deben de encontrarse cruzadas y la mano relajada, sin apretar y en posición de descanso. Entonces, el brazo de referencia dominante apoyado más o menos a la altura del corazón se debe encontrar. Y como ya les dije, mano relajada. Este brazo de referencia es aquel en el que la tensión arterial se va a encontrar más alta. El manguito debe estar en contacto con la piel, más o menos a 2 centímetros arriba de la altura del codo. Así que el paciente deberá remangarse la camisa o si lleva mucha ropa puesta, pedirle que se la quite para evitar algún error o evitar que la tensión arterial no se tome. Entonces, una vez posicionada la persona, se deberá de colocar el manguito, que se adaptará al diámetro del brazo, ya sea pequeño, normal, grande. De hecho, hay baumanómetros de diferentes medidas. Y la explicación de la colocación viene en instrucciones en el gráfico que acompaña el aparato. Así que una vez ajustado el manguito, se debe de presionar el botón si es eléctrico o debemos de empezar a insuflar para que nos vaya marcando la tensión arterial. Es importante que mientras el manguito se infla el paciente no hable o haga algún movimiento, puesto que eso afectaría a los valores marcados. Tampoco se deben de redondear cifras.
las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial, los pacientes que la padecen normalmente son asintomáticos, a excepción de los que no la han tratado o de los que tienen una larga duración con esta enfermedad. Entre los síntomas prevalece la cefalea, agotamiento, náuseas, vómito, disnea o sensación de ahogo e inquietud. La hipertensión arterial puede llegar a dañar distintos órganos, como lo son el cerebro, el corazón, los ojos y los riñones. Es muy importante mencionar que el cerebro y el corazón son a los que se les da mayor énfasis, ya que el cerebro puede producir un edema cerebral, lo cual se le va a denominar encefalopatía hipertensiva y va a desencadenar síntomas como lo son náuseas, vómitos, empeoramiento de cefalea, sopor, confusión, convulsiones, somnolencia y coma. El corazón se considera un órgano de urgencia, ya que la hipertensión arterial grave va a aumentar la carga de trabajo del corazón y puede causar dolor torácico o sensación de ahogo. Una presión arterial muy alta puede provocar el desgarro de la aorta, produciéndose dolor torácico o abdominal. Es decir, que si una persona presenta estos síntomas, sufre una hipertensión grave y por lo tanto va a requerir un tratamiento de urgencia. Es muy importante mencionar que en los casos donde hay presencia de un feocromocitoma, los síntomas pueden incluir cefalea intensa, ansiedad, sensación de pulso rápido o irregular, es decir, palpitaciones, sudor excesivo, temblor y palidez. Estos síntomas son consecuencia de las concentraciones elevadas de las hormonas adrenalina y noradrenalina segregadas por el feocromocitoma. A continuación, puse una tabla que refleja los valores que previamente se tenían contemplados para la presión arterial, aunque como ya sabemos, es muy común decir que una presión arterial normal se sitúa entre los 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y menor o igual a los 80 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Sin embargo, cada año se va renovando sus valores. Entonces, ahora podemos decir que los grados de prehipertensión y de hipertensión han cambiado. Esta es la tabla que más se usa de la clasificación de la AHA, en la cual podemos ver que una presión arterial normal requiere de 120 o menos milímetros de mercurio, como ya se los había dicho anteriormente, y de menos de 80 u 80 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Se considera elevada cuando ya abarca un parámetro entre los 120 a 129 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, o menor de 80 en la presión arterial diastólica. La presión arterial alta o hipertensión nivel 1 se considera cuando ya se encuentra en un parámetro de 130 a 139 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, o entre el parámetro de 80 a 89 en la presión arterial diastólica. En la presión arterial alta de hipertensión nivel 2 se va a encontrar los parámetros de 140 o más altos incluso en la presión arterial sistólica y 90 o más alta en la presión arterial diastólica. Cuando se denomina una crisis de hipertensión, vamos a encontrar los parámetros mayores a 180 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y o más alta de 120 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Aquí se necesita una atención. Esta tabla nos habla de la clasificación del Colegio Americano de Cardiología,
el cual sitúa a la hipertensión arterial mediante dos estadios. En el estadio 1 se va a considerar hipertensivo al paciente cuando su presión arterial sistólica se encuentre entre los parámetros de 130 a 139 milímetros de mercurio, o su presión arterial diastólica entre los 80 a 89 milímetros de mercurio. En el estadio 2 se va a considerar como una presión arterial alta en nivel 2, por así decirlo, en la clasificación de la AJA, a un paciente con 140 milímetros de mercurio o incluso cifras más elevadas y con una presión arterial diastólica mayor a los 90 milímetros de mercurio. Ahora continuaremos con las pruebas de laboratorio. Estas no son como tal estudios diagnósticos, sino que forman parte del abordaje del paciente con hipertensión arterial. Estas pruebas deben realizarse en todos los pacientes con hipertensión diagnosticada recientemente. Estas nos van a ayudar a evaluar las causas subyacentes de la enfermedad, así como los signos de daño en algunos de los órganos principalmente afectados por la hipertensión, que puede ser el corazón y los riñones. Asimismo, nos permiten evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. La primera prueba que debemos solicitar es una biometría hemática completa, además de electrolitos séricos que incluya cloro, sodio, potasio y calcio. Asimismo, solicitaremos una química sanguínea. Esta química sanguínea debe incluir creatinina sérica. Esta nos será útil para calcular la tasa de filtración glomerular estimada. Asimismo, solicitaremos ácido úrico. Esto se ha descubierto que el exceso de ácido úrico es un precursor y posiblemente un factor patogénico para la hipertensión. Asimismo, solicitaremos glucosa en ayuno, así como un perfil lipídico que incluya colesterol total, colesterol HDL y colesterol LDL, así como triglicéridos. En estos podemos encontrar que la mayoría de los pacientes hipertensos tendrán hiperlipidemia o riesgo cardiovascular, y esto nos podrá ayudar para indicarle tratamiento con estatinas. Además, necesitamos un examen general de orina. Este va a ser útil para detectar hematuria, así como para calcular la relación albúmina-creatinina para estimar la excreción de albúmina. En caso que encontremos un aumento de albuminuria, esto se va a reconocer como un factor de riesgo que es independiente para la enfermedad cardiovascular, pero que se tiene que realizar para evitar complicaciones en pacientes que además de hipertensión padezcan diabetes o enfermedad renal crónica. Por último, debemos solicitar un electrocardiograma. Si encontramos anormalidades en un paciente con hipertensión severa, se deberá determinar si estas alteraciones son de reciente aparición o si antes ya se habían detectado, ya que en pacientes donde encontremos que estos cambios son agudos, va a requerir que se reduzcan sus niveles de presión arterial de una manera inmediata, por lo cual vamos a realizar ajustes en el tratamiento para poder lograr estos objetivos. Existen además otras pruebas complementarias que se pueden realizar, como son el ecocardiograma, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y una prueba para medir la actividad de renina en el plasma. Sin embargo, estas pruebas adicionales solo pueden ser indicadas en ciertos casos. Por ejemplo, un ecocardiograma no se recomienda de rutina en pacientes hipertensos, a menos que tenga indicaciones específicas como son sospecha clínica evidente de insuficiencia cardíaca o si el médico sospecha de disfunción ventricular izquierda o enfermedad coronaria.
Este estudio es un método más sensible para detectar la hipertrofia ventricular izquierda que un electrocardiograma. Sin embargo, su uso es limitado debido a los gastos que genera. Por otra parte, tenemos el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que por sus siglas se conoce como MAPA. Su indicación principal es para el paciente con hipertensión persistente en el consultorio, pero que en su casa, cuando se mide la presión arterial, presenta cifras normales. En otro caso que se puede indicar es cuando el paciente es un adulto mayor y no puede medir por sí mismo su presión arterial, no tiene el equipo suficiente. Sin embargo, la mayoría de los seguros no están dispuestos a pagar los gastos que requiere este estudio. Es por eso que no se realiza de rutina. Por último, tenemos el estudio de actividad de renina en plasma. Esta prueba generalmente se realiza solo en pacientes que tienen posibles formas de hipertensión de baja renina, esto es, como en el exceso primario de mineralocorticoides. Este estudio va a poder proporcionar orientación e información al médico para tratar una hipertensión resistente a fármacos o que no se ha encontrado la causa subyacente. Bueno, compañeros, vamos a abordar ahora el tratamiento. El objetivo principal del tratamiento va a ser disminuir el riesgo de morbimortalidad que la hipertensión arterial nos pueda generar. Para esto se debe de dar un tratamiento individualizado considerando los factores de riesgo que tenga el paciente, sus consideraciones especiales, sus enfermedades concomitantes y su entorno sociocultural. Y debemos de dárselos a aquellas personas en las cuales la hipertensión arterial empieza a representar un riesgo, y este va a depender de los niveles de presión que maneje, del tiempo que se tenga, de los factores de riesgo, del daño orgánico subclínico o de si la persona presenta o no diabetes mellitus. Los objetivos de tratamiento deberán de ser principalmente establecer metas de tratamiento. En aquellos pacientes que no tienen comorbilidades, la meta general deberá ser mantener presiones menores a 140/90. Las personas que presentan diabetes mellitus, el objetivo deberá ser mantener presiones menores a 130/80, o bien si la persona ya tiene una proteinuria mayor a 1 gramo e insuficiencia renal, el objetivo deberá ser mantener presiones menores a 125/75. Estas metas deberán de ser lo más pronto posible y de que se mantengan por largo tiempo. Los factores de riesgo para que la persona pueda generar hipertensión arterial están en el que sean hombres mayores de 55 años o mujeres mayores de 65, que presenten tabaquismo, que presenten dislipidemias con un colesterol total mayor a 200 miligramos por decilitro, con colesterol LDL mayor a 130 miligramos por decilitro y con colesterol HDL menor a 40 miligramos, que tengan entre sus antecedentes una historia familiar de enfermedad cardiovascular, que presenten obesidad abdominal mayor a 90 centímetros en hombres y mayor a 80 centímetros en mujeres, o que lleve una vida sedentaria. Todos estos factores de riesgo nos van a ocasionar daños vasculares y daños orgánicos, y que pueden pasar subclínicos, sobre todo por ejemplo en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, con un engrosamiento de la capa íntima o carotidia mayor a 0.9 milímetros, o bien de que una placa de ateroma nos esté disminuyendo el calibre de la arteria. Se puede observar creatinina en hombres de entre 1.3 a 1.5 y en mujeres de 1.2 a 1.4. Microalbuminuria y glucemia alterada en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando ya hay un daño orgánico establecido, el paciente puede presentar una enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, una insuficiencia renal con niveles de creatinina mayores a 1.5 en hombres y 1.4 en mujeres, retinopatía hipertensiva, una insuficiencia arterial periférica o diabetes. Con estos factores de riesgo y los niveles de presión arterial que el paciente tenga, podemos certificarlos en esta tabla que nos va a evaluar los riesgos, que pueden ser bajos, moderados, altos y muy altos. Estos riesgos los podemos utilizar para establecer la probabilidad
que la persona pueda tener una enfermedad cardiovascular a 10 años. Cuando el riesgo es bajo, este va a ser menor al 15%, cuando es moderado va a ser del 15 al 20%, cuando es alto va a ser del 21 al 30% y cuando es muy alto va a ser mayor al 30%. También la podemos utilizar para estimar la probabilidad de muerte a 10 años. Cuando el riesgo es bajo va a ser esta probabilidad menor al 4%, cuando es moderado va a ser del 4 al 5%, cuando es alto va a ser del 6 a 8% y cuando es muy alto va a ser mayor al 8%. En cuanto al tratamiento farmacológico, el objetivo va a ser mejorar los estilos de vida del paciente, mejorando principalmente el control del peso corporal, manteniendo a la persona en un índice de masa corporal de 18.5 a 25, que presente una actividad física especialmente aeróbica como correr, nadar, que disminuya la ingesta de sal sobre todo a menor a 3 gramos al día. Con una disminución del consumo de alcohol se ha visto que la ingesta mayor a 30 gramos de alcohol al día tienen riesgos cardiovasculares. En una dieta adecuada, rica en verduras, frutas, en productos no enlatados, productos que tengan baja sal y poca grasa, y suprimir o evitar el tabaquismo, ya que este por sí solo es un factor de riesgo principal para la hipertensión. Cuando la persona no cumple o no puede cumplir este tratamiento no farmacológico, daremos paso al tratamiento farmacológico. Hay 4 grupos farmacológicos que nos pueden ayudar para disminuir la presión arterial por medio de una acción natriurética, los cuales van a generar una disminución del volumen circulante por medio de los diuréticos, que pueden ser del tipo Tesida, diuréticos de Lassa o diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos Tesida tienen en el túbulo su acción en el túbulo contorneado distal, inhibiendo el cotransporte sodio-cloro. Esto va a generar una excreción de sodio y un poco menos de cloro, y con esto disminuye el volumen. Los diuréticos de Lassa van a actuar en el cotransportador sodio-potasio-cloro, excretando sodio. Y los ahorradores de potasio los podemos dar en aquellos pacientes en los que sospechamos que tienen riesgo de hipopotasemia. Aquí los podemos dar. También podemos actuar en los receptores adrenérgicos por medio de beta bloqueadores o alfa bloqueadores, o bien fármacos que tienen una acción en ambos, o con vasodilatadores. El objetivo de esto va a ser disminuir la resistencia vascular periférica. Podemos actuar también sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona por medio de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto va a hacer que no se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2. O bien por medio de antagonistas de los receptores de angiotensina 2 que van a actuar en el receptor T1 y por medio de los inhibidores de renina. Esto va a condicionar también un bloqueo de este sistema y una disminución de la resistencia vascular. También están los calcio antagonistas, en los cuales su acción principal va a ser bloquear los canales lentos de calcio y con ello disminuir el calcio intracelular, generando una relajación del músculo liso. Se pueden dividir en dihidropiridinas y no dihidropiridinas, los cuales incluyen las fenilalquilaminas y las benzodiazepinas. Aquí están algunos fármacos incluidos en los fármacos que podemos encontrar a nivel nacional, y están entre los diuréticos tiazidas la hidroclorotiazida y la clortiladona. Entre los alfa bloqueadores está la prazosina. Los beta bloqueadores está el propranolol, metoprolol y esmolol. Aquellos que son vasodilatadores como la hidralazina y la nitroglicerina. Aquí es interesante ver que el ácido acetil salicílico, cuando es administrado especialmente por las noches, reduce en aquellos pacientes que tienen una hipertensión arterial leve este riesgo. Y también el clopidogrel. También se recomienda administrar ácido acetil salicílico en aquellas personas que ya tienen dislipidemia y riesgo cardiovascular. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se encuentra el captopril y enalapril, y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 se encuentra el losartán. Los bloqueadores de los canales del calcio contamos con infedipino, verapamilo, anodipino, felodipino y verapamilo. Los objetivos de el tratamiento farmacológico va a ser que tenga el paciente un correcto apego a estos, y esto se va a lograr suministrando medicamentos que de preferencia sean una sola vez al día,
y que de preferencia también sean por vía oral. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Vamos a iniciarlo en aquellas personas que tengan una presión arterial mayor a 160/100 o bien que tienen una presión de 140/90, pero que ya tienen un riesgo cardiovascular o un daño a órgano blanco. En aquellas personas que son mayores de 55 años se recomienda iniciar con diuréticos tiacidas o calcio antagonistas. Si la persona es mayor de 80 años, el inicio va a ser con estos mismos fármacos, pero también se va a considerar sus comorbilidades y su polifarmacia, debido a que estos pacientes ya tienen más medicamentos y agregar estos puede generarle conflictos. Cuando la persona tiene menor de 55 años, se recomienda iniciar con IECAS. Los fármacos de primera línea considerados son los diuréticos tiacídicos, los betabloqueadores, los fármacos IECAS, los ARA2 o los calcioantagonistas. Los demás grupos farmacológicos se recomiendan de segunda línea o bien cuando los de primera línea se necesitan de administrar un segundo fármaco. Cuando no funciona una monoterapia se puede dar un esquema de doble y triple terapia. Cuando se da un fármaco y este no es bien tolerado por el paciente se puede cambiar de o bien cuando no resulta un solo fármaco se puede dar a dosis plenas. Si de esto no funciona, entonces se puede dar una combinación de dos fármacos, también buscando lograr las dosis plenas. Y si esto no funciona, en la combinación de dos fármacos, pues se buscará dar un tercer fármaco, buscando también igual las dosis plenas de los objetivos de las terapias dobles, aquí en este esquema están las combinaciones posibles, entre las cuales no está recomendado mezclar IECAS con antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Cuando se da una terapia triple, la recomendación es darlos con un IECA y con un ARA2 o con un ARA2 sumado a un calcio antagonista y a un diurético tiacida. En el mercado podemos encontrar una combinación triple en una sola pastilla, esto para el beneficio de la polifarmacia, e incluyen dosis de Basaltram, alodipino e hidroclorotiazida o bien de olmesartán, alodipino e hidroclorotiazida. Esta terapia triple ya viene en una sola pastilla. El tratamiento de las comorbilidades dependerá de qué morbilidad tenga el paciente y del tiempo que tenga con esta. Generalmente los inicios van a ser con IECAS o con ARA2 o con calcioantagonistas. Solamente en casos especiales como la insuficiencia cardíaca la recomendación es dar diuréticos, ya sea ASA o ahorradores de potasio. ¿Cuándo debemos de referenciar a un paciente? Bien cuando el paciente sospechemos que su hipertensión es secundaria, cuando si tuvo crisis hipertensiva, en caso de no responder a la triple terapia y de que consideremos agregar un cuarto fármaco, cuando son hipertensos complicados, por ejemplo que tienen una hipertensión arterial de difícil control o bien ya tienen un daño a órgano blanco. Se recomienda como buena práctica recomendar al paciente a revisión anualmente para el tratamiento o para la prevención del daño a órgano blanco, como lo puede ser con el oftalmólogo o con el cardiólogo. Y aquí tenemos un esquema de cómo podemos iniciar a los pacientes con hipertensión. La atención puede ser ambulatoria y en domicilio, que puede ser la primera consulta del paciente. Si tiene una presión mayor, si no tiene una presión mayor a 140/90, el objetivo principal va a ser siempre modificar los estilos de vida y dar un seguimiento anual por consulta externa. Si sí tiene una presión mayor a 140/90, y esta sobrepasa los 180/90 o ya hay un daño a órgano blanco, pues se deberá de iniciar un tratamiento farmacológico e enviar a un especialista. Cuando no es así, el objetivo primero va a ser modificar los estilos de vida, hacer un protocolo de estudio para saber el origen de la hipertensión y a la segunda consulta ver los resultados. Si no existió una disminución de la presión de 140/90, se buscará modificar los estilos de vida y dar un seguimiento anual por consulta externa. Es importante aquí mencionar que se recomienda que los pacientes lleven una bitácora de su presión domiciliaria. Esto para llevar un mejor control de la presión.
Cuando hay un aumento de la presión de 140 a 90, primero que nada debemos siempre cambiar los estilos de vida del paciente y dar el tratamiento con fármacos de primera línea. Cuando no hay una hipertensión controlada, se deberá de ajustar el tratamiento primero a dosis plenas y ya después haciendo combinaciones con dos fármacos. Se deberá de tener una revaloración semanal. Si aún así no se controla la presión, se deberá agregar un tercer fármaco, se deberá de revalorar y si aún así la presión no se controló, se deberá de remitir a segundo nivel para que sea tratado por un especialista. Si sí hubo una remisión en la hipertensión arterial, se deberá de mantener el estilo de vida saludable y fármacos ya agregar de segunda línea. Sin embargo, cuando la hipertensión arterial está bien controlada en un principio, se deberán de considerar tener los estilos de vida saludable y el tratamiento farmacológico ya sea de primera o de segunda línea, siempre acudiendo a consulta externa y seguir en activo la atención primaria en los servicios de salud.